Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Hola, les habla el pastor Martín Portillo de la Iglesia Bautista de Leyland. Hoy quiero dar la penúltima clase de este curso que hemos estado desarrollando llamado Cristianismo, años 0 al 2023. Un curso que ha pretendido llevarnos de la mano desde la fundación del cristianismo por el Señor Jesucristo, los apóstoles, los padres de la Iglesia y las sucesivas transformaciones que ha sufrido el cristianismo a través de los siglos. Hemos visto la fundación del Señor Jesús a través de los apóstoles, hemos visto la transición de los apóstoles a los padres de la iglesia, luego vimos cómo la iglesia perseguida se convirtió en una iglesia imperial al estar o al pasar a ser parte del Estado romano. Luego vimos un largo periodo en el cual la Iglesia Católica, que hemos discutido ya que significaba o significa la palabra católico universal, se convirtió en una iglesia o en una religión, vamos a llamarlo así, que es llamada cristianismo. Y durante ese periodo la iglesia cayó en una profunda corrupción, una mezcla de poderes políticos y de poderes militares y de luchas intestinas por alcanzar el poder. Y finalmente en el año 1517 oficialmente surge la Reforma, que fue la clase pasada, y a partir de la Reforma la iglesia cristiana sufre una importante división que persiste hasta el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de las denominaciones protestantes, de las denominaciones cristianas evangélicas, de las denominaciones que no tienen nada que ver con el catolicismo. De eso se trata la clase de hoy, las denominaciones cristianas. Entonces, vamos a atender esta clase para ver qué podemos aprender de ella. Bien, vamos a comenzar hablando acerca del periodo en el que estamos trabajando. Vamos a decir que dejamos a un lado la Iglesia Católica para adentrarnos en la forma en la que ha evolucionado la Iglesia protestante, la Iglesia cristiana evangélica y las diferentes ramificaciones que ha tomado la denominación, perdón, la Iglesia protestante, la Iglesia cristiana evangélica. Así que podríamos decir que el periodo que vamos a estudiar es aproximadamente de unos 500 años, un poco más, desde que se originó la Reforma allá en Alemania. Antes de entrar en el tema de lo que son las distintas denominaciones, debemos definir algunos conceptos. 4 conceptos que son importantes. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es una secta? ¿Y qué es una denominación? El evangelio es o son buenas noticias que anuncian que hemos sido salvados por gracia, por lo que esa salvación es por lo que Cristo hizo por nosotros y no algo que nosotros hayamos hecho. Cuando nosotros vamos a la definición de evangelio que da el apóstol Pablo en la carta a los romanos, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio es algo que Dios hace por nosotros. La religión es lo que el hombre hace intentando alcanzar a Dios. Así que el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? Salvación del pecado, de la condenación eterna. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito objetivo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no se condene, mas tenga vida eterna.
Eso es el Evangelio. El Evangelio es el mensaje en el cual se nos transmite que Dios es santo, que el hombre es pecador y que se necesita un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo, y que todo aquel o toda aquella que lo recibe, que lo cree, que lo confiesa con fe en su corazón, tiene vida eterna. Ahora bien, el cristianismo podríamos decir que es la filosofía, la religión, la creencia que resume lo que predica el Evangelio. El cristianismo es el sistema, ¿verdad?, de doctrinas que nos permiten comprender en una magnitud aún mayor lo que significa la doctrina y la práctica del Evangelio, de lo que significa ser un seguidor de Cristo, que es la persona que nos trajo el Evangelio. Así que podemos decir que el cristianismo es la creencia de que la salvación del alma humana es posible a través del sacrificio de Cristo y no de las obras. Y como consecuencia, y aquí vamos a la práctica, y como consecuencia de esa fe, como consecuencia de ese creer, como consecuencia de esa doctrina, entonces uno adquiere un estilo de vida compatible con las enseñanzas de Jesucristo. De hecho, a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía precisamente por la similitud, por la adherencia, por la alineación que tenían los seguidores de Jesús con sus creencias, con su predicación, con su personalidad, con la forma en la que vivían y reaccionaban a la vida diaria. Entonces, de allí surgió el término cristiano. Así que cristianismo es eso, la creencia y el estilo de vida de aquellos que siguen a Jesucristo. Ahora, hablemos de secta. Hay muchas definiciones de secta, pero podemos decir que una secta es un grupo que se dice ser cristiano. Evidentemente, aquí estamos definiendo secta desde el punto de vista cristiano. Es un grupo que se dice ser cristiano y, sin embargo, niega una o más verdades esenciales del cristianismo bíblico. Es decir, cuando usted define a la luz de la Biblia lo que significa el Evangelio, cuando usted define a la luz de la Biblia las doctrinas fundamentales e innegociables del cristianismo, usted va a notar que dentro del cristianismo han surgido grupos que se dicen ser cristianos, pero niegan esas doctrinas. Algunas de ellas, o varias de ellas, las niegan. Quiero poner un ejemplo muy práctico. Dentro de la iglesia cristiana han surgido grupos que han negado doctrinas fundamentales como la Trinidad, que han negado doctrinas fundamentales como que Jesucristo es Dios, como que el Espíritu Santo es una persona. Hay grupos que han negado que, por ejemplo, Jesucristo vino encarnado, es decir, que Él era Dios y al mismo tiempo era un ser humano. Y así por el estilo podemos definir o etiquetar como sectas grupos que, llamándose cristianos, repito, niegan el fundamento de las doctrinas que conforman el cristianismo. Muchos de esos grupos sectarios vamos a notar que tienen un libro paralelo a la Biblia. Es decir, la Biblia no es su libro de regla de fe y de conducta, sino que tienen la Biblia y muchas veces esa Biblia la apartan para tener el libro del profeta que fundó la secta. O tienen la Biblia, pero la han tergiversado, la han cambiado a fin de poder soportar sus enseñanzas sectarias. Y otra cosa es que vamos a notar que muchos de esos grupos tienen una influencia en sus miembros para que no escuchen, para que no se reúnan, para que no tengan ningún tipo de relación, ni discutan ni debatan con otros cristianos que pueden demostrarles que sus creencias están erradas. Entonces, los grupos sectarios se caracterizan por eso. Y a diferencia de lo que es una secta, ¿ok?, podemos hablar que dentro del cristianismo surgen denominaciones. Repito, dentro del cristianismo surgen sectas cuando esos grupos pseudo cristianos
se desvían de las doctrinas fundamentales. En cambio, una denominación es un conjunto de iglesias de confesión cristiana, pero que difiere de otras confesiones cristianas en asuntos doctrinales que no tienen esa trascendencia o esa importancia que las hace innegociables o que convierten a esa denominación en un grupo falso. Por ejemplo, dentro de los grupos cristianos han surgido diferencias sobre doctrinas o tradiciones o normas de cómo, por ejemplo, se administra la iglesia. Hay iglesias donde el gobierno de la iglesia es congregacional, mientras que otros tienen un gobierno, por ejemplo, episcopal, donde hay un líder que dirige la iglesia en conjunto con otros líderes. Pero hay iglesias o hay denominaciones donde el gobierno lo tiene la asamblea, la congregación en general. ¿Okay? Por ejemplo, hay iglesias donde se bautiza por inmersión solamente y hay iglesias donde se bautiza por inmersión y por aspersión. Hay iglesias cristianas, por ejemplo, que tienen la comunión o la cena del Señor cerrada, es decir, solamente pueden participar los que son miembros locales de esa iglesia, y hay otras iglesias que son abiertas, es decir, tienen una cena en la cual invitan a cualquiera que confiese a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y así podríamos seguir entrando en una serie de normas y tradiciones y diferencias que tienen que ver más con el funcionamiento o con perspectivas de una doctrina donde hay algunas variaciones, pero donde el centro de lo que es el cristianismo, ¿verdad? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay un cielo, hay un infierno, el hombre es pecador, el hombre está condenado, la salvación es por la gracia del Señor Jesucristo, no por obras. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo, intercede por nosotros. El Señor Jesucristo vino encarnado, Él era hombre, Él era Dios. El Espíritu Santo es una persona, la Biblia es la única regla de fe y conducta. Todas esas doctrinas fundamentales son coincidentes en todas las denominaciones cristianas, habiendo diferencias más de forma que de forma. Entonces, eso es importante definir. Muy bien. ¿Cuándo surgieron las denominaciones? Bueno, yo me atrevería a decir que las denominaciones surgieron mucho antes de la Reforma. Es decir, ya nosotros podemos notar que en la iglesia de Corintio habían grupos en los cuales se subdividía la misma iglesia. Y el apóstol Pablo hace esta denuncia, comenzando la carta a los Corintios, o a los Corintios. Pablo fue bien fuerte y comenzando el mismo capítulo 1 de esa carta dirigida a esa iglesia, el apóstol Pablo habla claramente acerca de que no era posible o que no estaba bien que dentro de la misma iglesia existieran grupos donde unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, o en este caso Cefas era Pedro, o yo soy de Cristo. Es decir, esa denuncia me permite a mí entender que dentro de una misma iglesia, hombres habían asumido posiciones personales con respecto a la perspectiva cristiana y ya tenían dentro de la misma iglesia cierta subdivisión. Creían todos en el mismo Cristo, creían todos en el mismo evangelio, pero cada quien le había dado un matiz distinto y se había sectorizado con alguno de esos líderes prominentes de entonces, ¿no? Y Pablo dice, no puede ser, eso no está bien. Es decir, desde el punto de vista conceptual, las denominaciones no deberían de existir, porque si todos seguimos a Jesucristo, pues deberíamos de todos ser de un mismo sentir y de un mismo pensar. Pero también es cierto que la influencia y sobre todo la libertad de pensamiento y la libre conciencia de que cada quien puede hacer como quiere y como cree, pues da este tipo de matices que permiten el surgimiento de un mismo culto, una misma creencia, una misma raíz de lo que significa el evangelio, pero con matices distintos dependiendo
de muchos factores que hacen que surjan estas denominaciones. Muy bien. Así que podemos decir que las denominaciones son prácticamente existentes desde el surgimiento del cristianismo. Pero, sin duda alguna, las denominaciones se hicieron mucho más marcadas después de la reforma de Martín Lutero. ¿Cuál es la diferencia entre una denominación y una secta? Bueno, ya lo expliqué hace unos minutos. Básicamente, una denominación es la misma creencia en las doctrinas fundamentales de la Biblia, con matices distintos en doctrinas secundarias o que no son innegociables, mientras que una secta es un grupo que ha tomado el evangelio y lo ha pervertido. Eso también existió en el tiempo primario de la iglesia. Ya el apóstol Pablo atacaba eso en la iglesia, por ejemplo, de Galacia, donde habían hombres que habían entrado para pervertir el evangelio. ¿Cómo lo pervertían? Si el evangelio dice que la salvación es por gracia, si el evangelio dice que la salvación no es por obra, y alguien viene y dice que tienes que creer en Cristo, pero te tienes que circuncidar porque si no, no eres salvo, eso es pervertir el evangelio. Eso es tomar el evangelio y agregarle algo que el evangelio no dice. Y eso los convierte en una secta. De hecho, el apóstol Pablo dice que el que pervierte el evangelio sea anatema, que significa maldito. Observemos que, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, versículo 1, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahí no se está discutiendo una doctrina secundaria, una doctrina, digamos, donde se pueden tener diferencias. No, ahí se está pervirtiendo la esencia del evangelio, porque la esencia del evangelio es que la salvación es exclusivamente por medio de la fe y no de las obras. Muy bien, entonces, esa es básicamente la gran diferencia entre una denominación. Una denominación es un grupo cristiano que se difiere del otro a nivel de doctrinas que no las podemos llamar innegociables. Por ejemplo, yo soy cristiano evangélico de la denominación bautista. Yo creo, como todos los bautistas, que el bautismo no salva, pero que el bautismo es una señal inequívoca del compromiso de un nuevo creyente que, con el Señor Jesucristo, que el bautismo inserta al nuevo creyente en la iglesia y que el bautismo debe realizarse sumergiendo al candidato al bautismo, en este caso al creyente, en el agua. Siempre los bautistas vamos a buscar un lugar donde sumergir a la persona. El agua debe cubrirlo porque esa, desde la perspectiva bautista, es la forma de representar en forma simbólica, fiel y fidedigna el bautismo del Señor Jesucristo. ¿Ok? Muerte y resurrección. Eso no lo podemos hacer con un bautismo por aspersión o por rociamiento, como se hace en otras denominaciones cristianas, como por ejemplo la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, u otras iglesias que practican el bautismo por rociamiento o por aspersión. Esa diferencia nos convierte, por ejemplo, en una denominación una de la otra, pero no es una diferencia doctrinal innegociable que pueda calificar a unos o a otros de una secta falsa. En cambio, una secta es un grupo que, llamándose cristiano, consideran, por ejemplo, que Jesucristo no es Dios, consideran, por ejemplo, que la salvación no es por gracia, sino por gracia o por otra cosa más, o incluso que ni siquiera es por gracia, sino por acumular conocimiento, ¿no? Como algunos grupos sectarios piensan que ser salvo o que adquirir la vida eterna tiene que ver con un proceso de conocimiento o de acumulación de conocimiento. Cuando tú haces eso, definitivamente estás pervirtiendo el evangelio y eso es lo que hace que haya una gran diferencia entre un grupo denominacional y un grupo sectario. Muy bien. ¿Cuándo surgieron estas denominaciones? Ya dijimos que las denominaciones o los grupos donde hay ese tipo de diferencias se presentaban prácticamente desde el inicio del evangelio, pero se hicieron mucho más marcadas después que la iglesia
cristiana se divide, ¿verdad?, entre protestantes y católicos. Dentro del grupo protestante surgieron grandes subdivisiones, ¿ok? Por ejemplo, surgió la iglesia anglicana, surgió la iglesia presbiteriana, surgió la iglesia metodista, surgió la iglesia bautista a través de los años, a través de los siglos, ¿ok? Por ejemplo, el rey Enrique VIII se separa de la iglesia católica y forma la iglesia anglicana por unas diferencias que tuvo con el Papa Clemente VII, que no reconocía su divorcio y sus nuevas nupcias. Los metodistas surgieron a raíz de los esfuerzos de Wesley y de Whitefield por provocar una renovación en la iglesia anglicana, y así sucesivamente se fueron dando otros movimientos. ¿Ok? Muchos de las denominaciones que existen surgieron de intentos por perfeccionar, mejorar, espiritualizar, consagrar a una iglesia en particular, y en ese deseo de poder hacer cada día más cristocéntrica y bíblica una iglesia cristiana, entonces algunos decían, bueno, la única forma de hacerlo es que nosotros nos separemos de este grupo y formemos nuestra denominación teniendo los mismos principios, pero con este énfasis desde el punto de vista de la práctica, de la fe y de nuestras doctrinas. Por ejemplo, muchas iglesias evangélicas han surgido a raíz de estos movimientos separatistas, y la idea era esa, mejorar, acercarse más a Dios, buscar más de un evangelio que estuviese centrado en la palabra de Dios. Las confesiones son manifestaciones que se han escrito, ¿verdad?, producto del concilio de varios creyentes, y a raíz de un profundo estudio de las Escrituras, se ha llegado a la conclusión de redactar una confesión de fe. Entonces, esto de las confesiones no es un invento de los protestantes, es algo que ha existido a través de la iglesia, a través de lo que se llamaron los concilios. Podemos retrotraernos incluso a Hechos capítulo 15, donde allí tenemos el concilio de Jerusalén, provocado porque habían precisamente hombres imponiéndole a los gentiles que tenían que vivir como judíos, y la iglesia en Jerusalén se reúne y llega a un acuerdo y dice, no, a los gentiles no les podemos imponer que vivan como judíos, solamente le vamos a pedir esto, esto y esto, y allí se llega a un acuerdo y se expiden cartas a las iglesias gentiles para hacerles saber desde Jerusalén que no era necesario que ellos vivieran bajo las tradiciones y las normas judías. Ese concilio podríamos decir que fue la primera confesión de fe que los cristianos redactaron a partir de lo que ellos consideraban que era el Evangelio. Así que a partir de allí han surgido decenas de confesiones, y estas confesiones no hacen otra cosa sino que resumir el testimonio de la iglesia acerca de la Escritura y liberar esa posición, o sustentar esa posición y liberarla de errores que evidentemente van tratando de contaminar el Evangelio. Es decir, cuando yo redacto, o cuando una denominación redacta una confesión de fe, lo que está diciendo es, nosotros creemos esto y lo creemos por esta razón. Y eso le da sustento doctrinal, un sustento doctrinal desde el punto de vista sistemático a lo que esa denominación piensa o cree acerca de la Escritura. La Reforma Protestante creó ese ambiente donde surgieron las denominaciones, y podríamos pasar un buen rato mencionando todas las confesiones más significativas, pero podríamos decir que una de las más conocidas es la de Westminster,
la Confesión Belga y la Confesión Bautista de Londres. No podemos entrar en detalle de lo que dicen cada una de esas confesiones, pero básicamente es, repito, una estructura, ¿verdad?, de doctrinas y de qué declara una denominación en particular acerca de quién es Dios, qué es la Biblia, cómo el hombre está perdido, cómo el hombre puede ser salvado, quién es Cristo, qué es la vida futura, los eventos que están por suceder, es decir, los eventos escatológicos o proféticos. Es decir, una confesión de fe, cualesquiera que sea, es una declaración de lo que una denominación o una iglesia en particular cree acerca de los aspectos generales y fundamentales de la doctrina cristiana. Y a través de los siglos, esas confesiones han definido el marco teológico por el cual se llevan las denominaciones. ¿Ok? Por ejemplo, esa Declaración Bautista de Londres ha sido el fundamento, ¿verdad?, de cómo las iglesias bautistas en el mundo se aglutinan y cómo perfilan sus confesiones particulares de fe y cómo enseñan a sus fieles acerca de lo que creen y de lo que practican. Hay otras confesiones de fe, como por ejemplo el Catecismo de Heidelberg, los cánones de Dort y las confesiones de Belga. Esas confesiones de fe, repito, son sistemas teológicos que cuando los tomamos vamos a encontrar muchísimas coincidencias acerca de lo que cada denominación cree. Y vamos a encontrar que sobre los elementos fundamentales e innegociables de la fe cristiana hay una profunda coincidencia en todas estas confesiones. Ahora, si nosotros tuviéramos que tomar todas las confesiones protestantes, todas las confesiones cristianas que han habido o que hay hasta el sol de hoy, nos vamos a encontrar con 5 puntos que han sido el núcleo, el centro de coincidencia de cualquier denominación cristiana. Apartando a la Iglesia Católica y apartando a los grupos sectarios que han surgido dentro de la Iglesia cristiana, todas las denominaciones cristianas, voy a mencionar algunas solamente para que tengamos una referencia a lo que me estoy refiriendo. Los bautistas, los presbiterianos, los luteranos, los metodistas, incluso los pentecostales. Podemos decir que todos participan y creen de estos 5 puntos fundamentales, que se han llamado a través de los siglos las 5 solas de la Reforma. Uno de esos puntos es que todos los cristianos evangélicos del mundo, independientemente de su denominación, deben y se caracterizan porque creen que solamente la Escritura, la Biblia, las Sagradas Escrituras, solamente la Biblia son la regla de fe, conducta y doctrina de la Iglesia. Dentro de la Biblia todo, fuera de la Biblia nada. A diferencia de la Iglesia Católica, a diferencia de los grupos sectarios que tienen sus propios libros y sus propios profetas, nosotros no miramos lo que dice el Papa, nosotros no miramos lo que dice Russell, nosotros no miramos lo que dice José Smith, nosotros no miramos lo que dice Elena White. Nosotros tenemos nuestra fe puesta en las Sagradas Escrituras. Otro punto importante es el punto que se llama sola fe. Los cristianos evangélicos de todo el mundo, independientemente de su denominación, creemos y predicamos que la salvación es por medio de la fe y no de las obras. Las obras no contribuyen a mi salvación, son el resultado de mi salvación, son la expresión de que soy alguien transformado, nacido de nuevo, pero no añaden nada al sacrificio de Cristo. Y esto está muy entrelazado con el otro principio, la sola gracia. Es decir,
que la salvación no es algo que yo puedo ganar, no es algo que yo puedo alcanzar, no es algo que yo puedo adquirir porque yo me esforcé por alcanzarlo, sino que somos salvos porque a Dios le ha placido salvarnos. Es iniciativa de Dios. Es algo que Dios hace por nosotros y no nosotros hacemos algo por Dios. Entonces, sola escritura, sola fe, sola gracia son fundamentos de cualquier denominación protestante, de cualquier iglesia cristiana evangélica. También está la sola de solo Cristo. Solamente Cristo es el único y suficiente Salvador. Todos nuestros pecados, toda nuestra culpa, toda nuestra condenación fue echada en Cristo Jesús. Él murió por nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados. Su sangre, su sacrificio derramada, su sangre derramada, su sacrificio hecho en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado. Él es el Cordero perfecto. Él es el que satisface. Él es el que justifica al creyente. Y toda la gloria y toda la honra solamente es para Dios. Esa sería la el quinto fundamento de cualquier iglesia cristiana. Toda la gloria es para Dios. No es para el pastor, no es para el apóstol, no es para el presbítero, no es para el obispo, no es para el anciano. Toda la gloria, toda la honra, todo lo que Dios ha hecho es para su gloria. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Toda la alabanza es para Él. Por eso los cristianos evangélicos, los cristianos protestantes, no tenemos líderes mesiánicos, no tenemos líderes a quienes seguimos ciegamente, sino que nosotros creemos firmemente que el único que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es nuestro Dios. Por eso no tenemos imágenes, por eso no practicamos la idolatría, porque nuestra alabanza es solamente para Dios. Esos son cinco pilares que usted va a conseguir en común entre metodistas, presbiterianos, luteranos, bautistas, incluso los mismos hermanos pentecostales creen estas cinco verdades fundamentales. Yo quiero presentar un video para que entendamos un poquito más acerca de estas 5 solas. Vamos a ver. ¿Qué son las 5 solas? A continuación vamos a responder esta pregunta. Puedes descubrir más respuestas en nuestro sitio web. Las 5 solas son 5 frases en latín popularizadas durante la Reforma Protestante que enfatizaban las distinciones entre los primeros reformadores y la Iglesia Católica Romana. La palabra sola es la palabra latina que significa solo y se utilizaba con relación a 5 enseñanzas clave que definían los argumentos bíblicos de los protestantes. Cada una de estas solas puede considerarse tanto una corrección de los excesos de la Iglesia Católica Romana al comienzo de la Reforma como una declaración bíblica positiva. Sola Escritura, solo las Escrituras. Sola Escritura hace énfasis en la Biblia como la única fuente de autoridad para los cristianos. Al decir solo las Escrituras, los reformadores rechazaron tanto la autoridad divina del Papa Católico Romano como la confianza en la tradición sagrada. Solo la Biblia era inspirada por Dios y respirada por Dios. Cualquier cosa que el Papa o la tradición enseñara y que contradijera la Biblia había de ser rechazada. La sola Escritura también impulsó la traducción de la Biblia al alemán, francés, inglés y otros idiomas, e impulsó la enseñanza de la Biblia en los idiomas comunes de la época, y no en latín. Sola fide, solo fe. Sola fide enfatiza la salvación como un don gratuito. La Iglesia Católica Romana de la época enfatizaba el uso de indulgencias para comprar un estatus con Dios. Las buenas obras, incluido el bautismo, eran consideradas un requisito para la salvación. Sola fide afirmaba que la salvación es un don gratuito para todos los que la aceptan por fe. La salvación no se basa en el esfuerzo humano ni en las buenas obras. Sola gratia, solo gracia. Sola gratia enfatiza la gracia como la razón de nuestra salvación. En otras palabras, la salvación proviene de lo que Dios ha hecho y no de lo que nosotros hacemos. Efesios 2:8 al 9 enseña: Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo Christus, solo Cristo. Solo Cristo resalta el papel de Jesús en la salvación.
La tradición católica romana había colocado a los líderes de la Iglesia, como los sacerdotes, en el papel de intercesores entre los laicos y Dios. Los reformadores enfatizaron el papel de Jesús como nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre. Hebreos 4:15 enseña: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús es el que nos ofrece acceso a Dios, no un líder espiritual humano. Soli Deo Gloria, solo a la gloria de Dios. Soli Deo Gloria enfatiza la gloria de Dios como la meta de la vida. En lugar de esforzarnos por complacer a los líderes de la Iglesia, mantener una lista de reglas o proteger nuestros propios intereses, nuestro objetivo es glorificar al Señor. La idea de Soli Deo Gloria se encuentra en 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Las 5 solas de la Reforma Protestante ofrecieron un fuerte correctivo a las prácticas y creencias defectuosas de la época, y siguen siendo relevantes hoy en día. Estamos llamados a centrarnos en las Escrituras, aceptar la salvación por la gracia a través de la fe, magnificar a Cristo y vivir para la gloria de Dios. En nuestro sitio web, podrás encontrar respuestas más completas a esta y muchas otras preguntas. Si esta respuesta te fue de ayuda, no olvides suscribirte para seguir al tanto de nuestro contenido. Bueno, ese es un video que acabamos de ver de una página web que se las recomiendo ampliamente. Se llama God Questions. La hay en inglés y la hay en español. Y es una excelente herramienta para el estudio y la respuesta a muchas preguntas bíblicas. Así que gracias a la gente de God Question por permitirnos utilizar esta fuente de conocimiento. Bien, otro tema importante dentro de lo que son las denominaciones es que hay un punto que es importante mencionarlo porque ha sido, creo yo, que uno de los aspectos teológicos sobre los cuales hay una mayor diferenciación o una marcada diferenciación entre unas denominaciones y otras. Como ya lo dije, dentro de una misma denominación pueden haber puntos coincidentes y puntos divergentes. En la teología existe un área llamada soteriología que tiene que ver acerca de la teología de la salvación, cómo opera en detalle la salvación. Todos los cristianos evangélicos, todos los protestantes creen que la salvación es por gracia, que la salvación es un regalo de Dios, que la salvación es por medio de Jesucristo, que la salvación es solamente por los méritos de Cristo, no es por obras, es por fe. Pero entrando en el detalle de cómo opera esta salvación, se crean puntos de vista distintos. Y los dos puntos de vista que durante más de 500 años han sido debatidos y todavía están en la palestra, con distintos matices, es el asunto del calvinismo y el arminianismo. Llámese calvinismo a la posición doctrinal generada por un teólogo llamado Juan Calvino, que sistematizó, organizó la doctrina de la salvación desde la interpretación de las escrituras bajo su óptica, bajo su escuela, acerca de que la salvación es soberanamente una decisión de Dios. Dios, en líneas generales, predestina, escoge, determina quiénes han de ser salvos. Y evidentemente, como todos los hombres están condenados, porque eso dice la Biblia, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Dios escoge quiénes han de ser salvos, el resto de la humanidad queda condenada. El calvinismo predica que solamente Dios salva y que el hombre no tiene ninguna participación en esa salvación. Mientras que otro
teólogo llamado Jacobo Arminio, que vivió unas décadas después, sistematizó su punto de vista diciendo que esta manera de ver la salvación como la veía Calvino no era totalmente así y manifiesta algunos puntos divergentes o de diferenciación. Repito, tanto calvinistas como arminianos coinciden en que la salvación es por gracia, coinciden que la salvación es un don gratuito, coinciden que la salvación es por medio de Cristo y no por nuestras obras, que es por medio de la fe, pero el gran punto divergente es la participación del hombre o no en esa salvación. Para el calvinista la participación del hombre es cero. Para el arminiano hay un trabajo en conjunto de Dios junto con la voluntad humana. Entonces, por supuesto, al ver este sistema, notamos que para los calvinistas el hombre es totalmente depravado, punto número 1, por lo tanto no puede escoger a Dios. En ese mismo tenor, los arminianos dicen, sí, Dios dice que el hombre es pecador, que el hombre está caído, que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, pero Dios le da la oportunidad de tomar una decisión de si acepta o no acepta la salvación. Para el calvinista no es así. Solamente Dios puede despertar a un muerto, porque el hombre está totalmente muerto en sus delitos y pecados. En el punto 2 decimos, o dice el calvinismo, que la elección es incondicional. Es decir, Dios escoge soberanamente quienes han de salvarse, mientras que para los arminianos no es así. La elección de los que han de salvarse, los predestinados, está en función de lo que ya Dios sabe que esos hombres van a decidir cuando se les sea presentado el evangelio. Entonces, su elección fue condicionada por lo que ellos iban a decidir. El calvinista piensa que la expiación, y este es el punto más álgido, la muerte de Cristo fue exclusivamente para los elegidos, mientras que los arminianos piensan que la muerte de Cristo alcanza a todos los pecadores sin que eso signifique que van a ser salvos, sino que está disponible para todos, que Cristo murió por toda la humanidad y que todo aquel que se acoja a esa salvación será salvo. Mientras que para el calvinista no, Cristo solamente murió por los escogidos. En cuarto lugar, los calvinistas piensan que la gracia es irresistible, es decir, Dios va a salvar al hombre aunque él no quiera. Él lo va a llamar e irresistiblemente tendrá que venir a él. Mientras que el arminiano dice no. Dios te presenta la oportunidad de ser salvo y tú escoges si lo aceptas o no. El Espíritu Santo puede ser resistido por el inconverso. Y por último, los calvinistas piensan y enseñan que quien viene a los pies de Cristo jamás se podrá salvar, jamás caerá de la gracia, porque ha sido salvado precisamente por Dios y, por lo tanto, ese cristiano va a perseverar en la fe, mientras que el arminiano piensa que no, que alguien después de haber sido salvo puede decidir caer de la gracia, puede decidir de echar hacia atrás y, por lo tanto, dejar de ser salvo después de haberlo sido. Es decir, la salvación se pierde. ¿Ok? Vamos a ver un video que nos representa todo esto de mejor manera. Calvinismo contra arminianismo, ¿cuál es el que está en lo correcto? A continuación, vamos a responder esta pregunta. Puedes descubrir más respuestas en nuestro sitio web. El calvinismo y el arminianismo son dos sistemas de teología que intentan explicar la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana con respecto a la salvación. El calvinismo es llamado así por Juan Calvino, teólogo francés que vivió desde 1509 hasta 1564. El arminianismo es llamado así por Jacobo Arminio, un teólogo holandés que vivió desde 1560 hasta 1609. Ambos sistemas se pueden sintetizar en 5 puntos. El calvinismo sostiene una total depravación del hombre, mientras que el arminianismo dice que la depravación es parcial. La depravación total asegura que cada aspecto de la humanidad está contaminado por el pecado, por lo que los seres humanos son incapaces de venir a Dios por su propia voluntad.
La depravación parcial dice que cada aspecto de la humanidad está contaminado por el pecado, pero no al extremo de que sea incapaz de colocar su fe en Dios por su propia voluntad. En general, los arminianos creen que hay un estado intermedio entre la depravación total y la salvación. En este estado, que es hecho posible por la gracia anticipada, el pecador está siendo atraído a Cristo y tiene la habilidad dada por Dios para elegir la salvación. El calvinismo se adhiere a una elección incondicional, mientras que el arminianismo dice que la elección es condicional. La elección incondicional sostiene que Dios elige individuos para salvarlos basado enteramente en su soberana voluntad, no en alguna otra cosa inherente a el individuo. La elección condicional dice que Dios elige a los individuos para la salvación, basado en su preconocimiento de quién será un creyente en Cristo para salvación. El calvinismo sostiene que la expiación es limitada, mientras que el arminianismo dice que la expiación es ilimitada. Este es el más controversial de los 5 puntos. La expiación limitada es la creencia de que Jesús solo murió por los elegidos. La expiación ilimitada es la creencia de que Jesús murió por todos, pero que su muerte no tiene efecto hasta que la persona crea en Cristo. El calvinismo comprende la creencia de que la gracia de Dios es irresistible, mientras el arminianismo dice que una persona puede rechazar la gracia de Dios. La gracia irresistible sostiene que cuando Dios llama a una persona a la salvación, esta persona inevitablemente llegará a la salvación. La gracia irresistible sostiene que Dios llama a todos a la salvación, pero que mucha gente resiste y rechaza este llamado. El calvinismo cree en la perseverancia de los santos, mientras que el arminianismo sostiene que la salvación está condicionada. La perseverancia de los santos se refiere al concepto de que una persona que ha sido elegida por Dios perseverará en la fe y nunca negará a Cristo o se apartará de Él. La salvación condicional es la opinión de que un creyente en Cristo puede, de su libre albedrío, alejarse de Cristo y, por lo tanto, perder la salvación. Así que en el debate del calvinismo contra el arminianismo, ¿quién está en lo correcto? Es interesante notar que, en la diversidad del cuerpo de Cristo, hay toda clase de mezclas del calvinismo y el arminianismo. Hay calvinistas y arminianistas de 5 puntos, y al mismo tiempo calvinistas de 3 puntos y arminianistas de 2 puntos. Muchos creyentes llegan a una clase de mezcla entre estos dos sistemas. A fin de cuentas, creemos que los dos sistemas fallan al intentar explicar lo inexplicable. Los seres humanos somos incapaces de entender completamente un concepto como este. Sí, Dios es absolutamente soberano y omnisciente. Sí, los seres humanos somos llamados a tomar una genuina decisión de poner nuestra fe en Cristo para salvación. Estos dos factores nos parecen contradictorios, pero en la mente de Dios, ambos tienen perfecto sentido. En nuestro sitio web, podrás encontrar respuestas más completas a esta y muchas otras preguntas. Si esta respuesta te fue de ayuda, no olvides suscribirte para seguir al tanto de nuestro contenido. Bueno, una vez más, es gracias a la gente de God Questions que se toma el trabajo de reducir, de resumir en estos interesantes videos estas verdades que son fundamentales. Solamente quiero agregar entonces que es muy importante tocar este tema del calvinismo y el arminianismo, repito, porque ha sido un tema debatido durante más de 500 años. Usted podrá encontrar libros que defienden un punto y libros que defienden otro, pero lo importante es esto. Número 1, el hombre es pecador. Está perdido en sus delitos y pecados. Número 2, el hombre no puede salvarse por sus propios méritos. No hay forma alguna de que él pueda ser salvo por cuenta propia. Número 3, Dios diseñó, creó la única forma de que el hombre sea salvo, y es que su Hijo Jesucristo se hiciese hombre, se encarnara, y en esa carne, en ese cuerpo, Dios decidió cargar toda la culpa del ser humano. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, resucitó al tercer día, venció la muerte, lo cual le da autoridad para pagar nuestros pecados con su sacrificio y darnos la vida eterna porque Él es el dueño de la vida. Ascendió a los cielos, está intercediendo por nosotros, es nuestro único y suficiente mediador, vendrá por su iglesia a buscar los salvos y reinará por los siglos de los siglos. Todas las denominaciones en el mundo, cristianas, evangélicas, protestantes,
creemos exactamente lo que yo acabo de decir. En los detalles surgen las diferencias. Que si el que cree en Cristo se puede apartar y pierde la salvación, que si va a perseverar, que si Cristo murió solamente por los que fueron elegidos, que si murió por todos y cada quien elige si busca de Dios o no. Ahí entran los detalles, para mí, de segundo nivel, pero que no son determinantes como para considerar a un grupo denominacional que son enemigos de mi fe, sino simplemente que tenemos puntos de vista distintos a ese nivel. Quiero ir redondeando ya el final de la clase para mencionar algunas de las denominaciones protestantes más reconocidas. Los luteranos, los presbiterianos, los metodistas, los bautistas, los pentecostales, los calvinistas, los anglicanos, los reformados. Todos estos grupos ustedes van, repito, a encontrar coincidencias y diferencias. Yo los llamo coincidencias de primer nivel, diferencias en el segundo nivel. Tanto todos estos 8 grupos que aparecen en esta lámina y cualquier otra denominación cristiana, todos creen que la fe es basada en la Escritura. Todos estos grupos tienen la Biblia como el único punto de referencia para cualquiera de sus creencias y de su relación con Dios y de su sistema teológico. Solamente la Biblia. En ninguno de estos grupos usted va a conseguir un libro o algún escrito que forme o que esté al nivel de la Escritura, ni las tradiciones, ni lo que diga el pastor tal o el apóstol tal, solamente la Biblia. Usted va a conseguir que en estos grupos denominacionales, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, va a conseguir que ellos solamente creen en el cielo y en el infierno, no en sitios intermedios como un purgatorio o un limbo. Usted va a encontrar que en este grupo de cristianos, los que celebramos la Cena del Señor, no creen que la Cena del Señor, el pan, se convierte en carne, que el vino se convierte en sangre, no practican la idolatría, no oran ni le rezan a otro que no sea Dios en el nombre de Jesús. Todos creen, y esto es parte fundamental, cuando comenzamos esta clase lo dijimos, que la salvación es por gracia, por los méritos de Cristo Jesús, y no hay participación humana en ello. En fin, solamente estas doctrinas que son de primer nivel e innegociables son coincidentes en estos grupos, diferenciándose en doctrinas de segundo nivel. A diferencia de las denominaciones, existen mormones, testigos de Jehová, solo Jesús, unitarios, ciencia cristiana, pare de sufrir, grupos que han salido en los últimos 150, 200 años dentro del seno de la iglesia cristiana y que usted va a notar graves y terribles posiciones doctrinales que pervierten la escritura. Y muchos de ellos tienen en común que tienen libros alternos, profetas alternos, personas a quienes siguen alternamente a la Biblia y muchas veces por encima de la Biblia. Es decir, si la Biblia dice una cosa y el libro de su profeta dice otra, ellos escogen creer en el libro de su profeta. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Bueno, la iglesia verdadera, sin duda alguna, es la iglesia cristiana, la iglesia que fundó Cristo. ¿Y por qué decimos que esa es la iglesia verdadera? Bueno, en primer lugar, porque la iglesia verdadera, Jesucristo la fundó en función de, como ya lo dijimos, del evangelio. La iglesia verdadera es aquella que tiene como fundamento la escritura y no tiene nada que ver con una ciudad, no tiene nada que ver con un lugar en particular. No es una iglesia que está regida por una sola persona. La iglesia es la sumatoria de todos aquellos que creen y confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Básicamente, cualquier iglesia que tenga como fundamento la Escritura y las enseñanzas del Señor Jesucristo y viva apegadas a ella, podríamos decir, sin duda alguna, que es la iglesia verdadera, aquella que practica y predica el Evangelio
del Señor Jesucristo. Es muy importante destacar que nosotros los cristianos tenemos una sola cabeza y esa cabeza se llama Jesús. Puede ser que en una iglesia haya un pastor, puede ser que en una iglesia haya un cuerpo pastoral, puede ser que en una iglesia haya un cuerpo de ancianos, puede ser que en una iglesia, dependiendo del tipo de gobierno, haya un presbítero, pero ninguno de los cristianos nos sometemos a hombre alguno, sino solamente al Señor Jesucristo. No hay una denominación que nosotros podamos decir, no, esta denominación es la verdadera. Repito, todas aquellas iglesias, independientemente de su denominación, que tengan como centro la Escritura, que tengan como centro la gloria de Dios, que tengan como centro a Jesucristo como único y suficiente Salvador, todas aquellas iglesias que practican el Evangelio del Señor Jesucristo, podríamos decir sin lugar a dudas que son las iglesias que el Señor se agrada de ellas y forman parte de lo que la Biblia llama el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, la iglesia a la que Cristo viene a buscar. Bien, esto a grosso modo, forma muy sencilla, ha sido este tema de las denominaciones cristianas. Ya estamos a punto de terminar con este curso y en la próxima clase, la clase número 16, estaremos terminando con este curso y damos gracias a Dios porque nos ha acompañado hasta el día de hoy. Que Dios les bendiga. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo.